Hola, me da mucho gusto de nuevo estar con ustedes en esta versión de Satiricosas en YouTube, que no tiene que ver forzosamente con otras versiones de mi título, Satiricosas. Bueno, me he dado cuenta, revisando artículos de todo el mundo, incluyendo por supuesto míos, de que el salinato no fue solo Salinas. Y en esta versión de YouTube, como digo, recordando también mi lema, periodismo igual historia, me he dado cuenta que el salinato no fue tan simple como creemos que lo fue, como hemos estado diciendo. El salinato se previó mucho antes y se previó con mucha gente, y alrededor del propio Carlos Salinas de Gortari hubo una serie de colaboradores que tuvieron una gran influencia en todo lo que iba a pasar, es decir, la instalación total del neoliberalismo en México. El salinato, el Salinas en sí, fue presidente de 1988 a 1994, pero podemos decir que el salinato se extendió hasta 2018, cuando realmente hubo un cambio de gobierno en este país. ¿Cómo empezó? Los padres políticos de Carlos Salinas de Gortari fueron, desde luego, su padre genético, Raúl Salinas Lozano, del cual ya hemos hablado, pero poco a poco y por escrito sobre todo, podrán ustedes leer en mis libros quién fue ese personaje tan importante en la vida del país, aunque haya pasado a mejor vida, o mejor, y como decíamos el otro día, peor vida, quién sabe. Este señor, Raúl Salinas Lozano, nació en Agualeguas y vivió de 1917 a 2004. O sea, era de Nuevo León, de ese famoso Nuevo León tan rejego en el momento, a unirse a la Cuarta Transformación. Y el otro papá de Salinas de Gortari fue, por supuesto, el presidente George Bush, volvamos a la palabra padre, es decir, senior, como se dice en inglés, que fue el número 41 de los presidentes de Estados Unidos. Ustedes comprenderán, como decíamos el otro día, que no se hace un enorme aeropuerto para recibir a un presidente extranjero si no es por algo. Se le permite aterrizar el enorme Boeing que tenía George Bush padre, senior, pues que aterrice como cualquiera en el aeropuerto de Monterrey, pero no se hace en tu rancho, en su rancho particular, un semejante aeropuerto. George Bush tenía un nombre muy largo y muy exagerado, porque también le puso al hijo, le puso George, pero del que hablo es uno que se llamaba George Herbert Walker Bush, nacido en Milton, Massachusetts, el 12 de junio de 1924, que murió en Texas el 30 de noviembre, en Houston, el 30 de noviembre de 2018, hace poco. De ellos en Estados Unidos no se habla nada, porque Estados Unidos necesita también un buen sacudimiento que medio le estaba tratando de dar Trump, pero que parece que va a regresar a más tranquilidad, por llamarle de algún modo. Pero no es ese mi tema. Mi tema son el posible encarcelamiento de 5 presidentes mexicanos. Por supuesto, uno que no fue presidente, gracias a Dios, y gracias al propio Salinas, porque no lo permitió, yo creo,
Habló de un personaje importante también, por supuesto, en el salinato, del cual ya hemos hablado, Diego Fernández de Ceballos, nacido en 1941, disque panista. Pero entre él y Salinas crearon el famoso PRIAN, del cual ya todo el mundo habla, y nunca recuerdan, caramba, que creó esa excelente expresión un amigo mío, que fue Sánchez Aguilar, Luis Sánchez Aguilar, que era mi coautor en mi libro, El PRIAN, Partido Bicéfalo, de 2006 es, creo, ese libro. Bueno, no tengo nada de tos, no crean, nada más es que así soy. Los otros que no fueron presidentes, que no son después de Salinas, sino con Salinas, fueron algunos personajes sumamente importantes. Ya hablé también brevemente del jefe de la oficina de la presidencia, que era nada menos que un francés. ¿Por qué decían que era francés mexicano? Si es que le habían dado la nacionalidad mexicana, pero en la información dicen que era francés y mexicano, y entonces no se podía tener dos nacionalidades, era la mexicana o la mexicana. Y me consta, porque yo tengo varias nacionalidades ahora, después de Vicente Fox, que como tenía padres extranjeros, no podía realmente ser presidente de México en esas condiciones, y cambiaron, por supuesto, la Constitución. Habló de José María Córdoba Montoya, que muchos le llamaban en un principio, los que son muy afrancesados, Joseph Marie Córdoba Montoya. Bueno, el señor me cae bien porque era refugiado español, y a mí me caen bien los refugiados españoles, uno de los cuales me casé con él. Bueno, francés de origen mexicano, francés de origen y mexicano posterior. Creo que es al revés. Este hombre fue de gran importancia, puesto que fue él el que determinó, después de los asesinatos de los cuales ya hemos hablado, de Ruiz Massieu, bueno, el primero de Colosio, evidentemente, y después de Ruiz Massieu, fue el que señaló a Zedillo como el verdadero jefe de la nación, y lo lanzaron a aquella famosa elección en la que supuestamente tuvo una gran mayoría Zedillo, pues porque no había de otra, y porque entonces los espurios no eran tan claramente evidentes como lo fue posteriormente el propio Carlos Salinas, y naturalmente a posteriori el Calderón, el Felipe Calderón, que ese verdaderamente fue no solo espurio, sino súper espurio. Zedillo fue, sin embargo, secretario de Gobernación durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari. No sabemos muy bien qué ocurrió con él, porque en un libro que por supuesto, basado en información, pero no completa, o no tan completa como la tengo hoy, se hablaba de que Zedillo sería el último priista. Ya hablaremos a fondo de él en una próxima edición de este tema de Satíricosas en YouTube, pero de momento les recuerdo que Ernesto Zedillo ocupó el cargo del 1 de diciembre de 1988 al 7 de enero de 1992,
como secretario de Programación y Presupuesto del propio Carlos Salinas. Y Zedillo es hoy un personaje absolutamente fuera de serie dentro de los presidentes mexicanos, que van a ser tarde que temprano juzgados, ya lo están siendo por todos nosotros, por los ciudadanos, pero van a ser juzgados muy posiblemente, repito e insisto, como ya lo dijo el propio presidente, y sobre todo una encuesta pública, y como lo aceptó ya la Suprema Corte de la Nación. No se les olvide la secta de Zedillo, es muy, muy importante. Hoy está viviendo desde que dejó de ser presidente en Estados Unidos. Él metió a la cárcel 12 años, cosa muy aplaudida, al hermano de Carlos Salinas de Gortari, pero él nunca volvió a hacer nada en México. Y ya contaremos en el próximo episodio de Periodismo Igual Historia, aquí en YouTube, su historia actual y pasada. Nos vemos.